vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre la Séfira de Yesod. Ya hemos recorrido casi todas las Sefirot. Aquí está Keter, Jochma, Bina, Gesed, Dibura, Tiferet, Netzach, Hor, Yesod. Y bueno, ya más está aquí abajo Malchut. Bueno, también vimos la ¿sí? Estamos pues en la penúltima Sefirá. Y bueno, pues la sabiduría nos enseña que Yesod es la base de todo, ¿no? También a la palabra Yesod se le conoce como fundamento. En realidad casi todos los textos de Kabbalah pues lo conocen como fundamento. ¿Sí? Casi todos los textos lo conocen como fundamento. Entonces, pues Yesod quiere decir y representa el mundo astral. ¿Qué es el mundo astral? Pues es el mundo de fuerzas que dispersan nuestra energía vital. Es un mundo, bueno, muchos mundos de fuerzas que pues se mueven y juegan y te dispersan, ¿sí? Te sacan de estar en el tiempo presente. Este juego de fuerzas que juegan, se mueven y nos dispersan y que nos impiden estar en el momento presente, pues es un montón de energías producidas por los 7 planetas, las 12 constelaciones y la luna. ¿Sí? O sea, las 12 constelaciones, los 7 planetas y la luna forman como un cuadro de energías que nos afectan de manera externa. ¿Cómo? Pues a veces todo el tiempo en forma de sentimientos. Y eso está relacionado con la luna, lo que significa que está totalmente relacionado con las emociones, con los sentimientos. Es el estado emocional de una persona, el estado sentimental de una persona. Por lo menos el autoconcepto que tiene de sí mismo esa persona, de que sea realmente lo que tenga, a cómo se considera, pues hay mucha diferencia. Pero bueno, es el estado de autopercepción, es como tú misma te percibes o como tú mismo te percibes. Y si pasan los días en el año, te vas a dar cuenta que conforme pasan los días en el año, pues vamos sintiéndonos diferente. Es diferente cómo me siento el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, que el sábado, que el domingo, que si es en la mañana, que si es en la tarde, que si es en la noche. Porque los planetas y la luna juegan un papel diferente en cada momento del tiempo, O sea, hablamos que los planetas influencian tu estado emocional a lo largo del tiempo. Y es ahí donde la gente tiene muchos bloqueos. Es ahí donde estamos bloqueados, ¿no? Ahí es donde te viene el rollo de no, me quiero divorciar o ya no funciona mi relación de pareja. Bien influenciada por esta energía de estos astros, ¿no? La única manera de canalizar energía a este mundo es a través de los planetas. En realidad los sabios enseñan, los planetas en su esencia contienen inteligencias superiores que irradian energía a la Tierra. Pero como las personas tenemos una vasija que no está totalmente corregida,
lo percibimos como sentimientos negativos. Pero en realidad los planetas canalizan energía, o sea, solo es de pura energía, ¿eh? En Yesod aprendemos que toda la vida es de pura energía. Y todo el proceso de vivir, el proceso de sentir, de servir, de amar, de recibir, de tener éxito, de tener salud, todo es cuestión de saber ser una vasija para recibir energía todo el tiempo. Entonces aquí entran varios detalles, ¿no? O sea, primero, entender, no soy un cuerpo, soy energía. El cuerpo sirve para que la energía experimente, pero no al revés, ¿sí? O sea, detrás de tu cuerpo hay un ser espiritual de pura energía que está moviendo y dándole vida al cuerpo, anima al cuerpo. Es la palabra, anima al cuerpo. De ahí viene la palabra ánima, que es alma. Entonces, es como muy importante esta parte, ¿no? Entender quién soy entonces. ¿Soy el cuerpo? ¿O soy las emociones? ¿O soy los pensamientos? ¿O quién soy? Pues a veces la gente cree que son los pensamientos y entonces arrebata contra alguien porque sus pensamientos le dicen. O a veces la persona cree que son sus sentimientos y entonces se siente enojado y estalla en ira. O a veces la persona siente que es su trabajo y como es el trabajo, pues le va mal, entonces siente tristeza. Siente la persona que es su relación de pareja y como está mala relación de pareja, estalla contra el mundo. Entonces, en Yesod entiendo una cosa. La realidad verdadera es energía, ¿vale? Y esa energía llega a este mundo a través de los planetas, ¿sí? Entonces la conjunción de los planetas con las constelaciones nos dan energía vital, nos dan ánimo, nos dan la energía vital suficiente para adquirir el nivel espiritual de Ruach. Y así sucesivamente nos va dando más energía para adquirir el nivel de Neshama. Entonces, el alma, para que descienda al cuerpo, necesita que el cuerpo tenga mucha energía. Y para eso es el juego que hace Yesod con Malhut. O sea, nosotros vivimos en Malhut, nuestro cuerpo es Malhut. Yesod está dentro de nosotros, es la primer puerta por la que vamos a toparnos con nuestro interior. Y hay un juego entre esta parte de la mente y el cuerpo. Este juego de la mente y el cuerpo es para que nosotros aprendamos a utilizar Yesod para bajar la energía a nuestro cuerpo. Y entre más energía tenga el cuerpo, más vibración tiene con el Ruach, que es el aliento de vida. Y entre más vibración tiene la energía el cuerpo y el Ruach, entonces más vasija se hace para la Neshama. ¿Manda? Ahí es cuando dices que vibras alto o bajo. Ahí es tu vibración. Cuando tú tienes mucha energía, te vas a sentir entusiasmado, contento, vas a tener certeza, vas a querer hacer todo. Cuando no tienes esa energía porque estás en ese momento, a lo mejor en una conjunción de planetas, y tú estás triste, tu energía simplemente en ese momento no se expresa. Y entonces no viene la parte espiritual. O sea, la parte espiritual es el Ruach, que es aliento o espíritu, o la Neshama. Existen dos corrientes. Miren, la Kabbalah cristiana es algo que ha existido siempre. Es todo un evento, ¿vale? O sea, realmente hablar de la Kabbalah cristiana, pues es todo un evento. Pero la Kabbalah cristiana ha existido desde el principio de los tiempos. Ha sido una tradición que se ha mantenido de manera oral. Se perdió en la guerra que tuvo la iglesia contra todos los pueblos para quitarles el conocimiento. Muchos de los maestros que existían y que tenían la Kabbalah cristiana, casi todos fueron quemados vivos. O sea, al final el conocimiento de la sabiduría de la Kabbalah cristiana se desapareció de la tierra. Solamente quedaron algunos textos que se encontraron en el Mar Muerto, pero la mayoría de los textos se perdió. ¿Sí? En tiempos de los apóstoles se dio una sucesión que se conoce
incluso en la religión lo conocen como patrística. Patrística es los discípulos de los primeros apóstoles. Todos los discípulos de los primeros apóstoles, San Irineo y todos, hubo una sucesión de santos que recibieron como la tradición de los apóstoles. Pero a la par, Jesús también enseñó métodos para recorrer el árbol de la vida y para retornar a Dios. Estos métodos espirituales formaron una ciencia que se llamaba en ese tiempo gnosticismo cristiano, que es básicamente lo mismo que Kabbalah cristiana. En ese tiempo hubo como una lucha entre los herederos de los apóstoles y la gente que traía esa sabiduría del gnosticismo. Conforme pasó el tiempo se distorsionó y se cambió totalmente. Pero la sabiduría de la Kabbalah cristiana pues es algo que ha existido todo el tiempo. Ahora, convenientemente la iglesia lo ha desaparecido. Convenientemente. ¿Por qué convenientemente? Porque entonces todos nos daríamos cuenta de lo que realmente significa el Evangelio. Entonces, las personas que a mí me enseñaron Kabbalah cristiana, porque la recibí de un maestro también, pero las personas que a mí me enseñaron Kabbalah cristiana me enseñaron que justamente es una tradición igual que la Kabbalah judía, pero la diferencia es como la figura de Cristo, ¿sí? O sea, toda la Kabbalah cristiana se centra en Cristo, a diferencia de la Kabbalah judía. Sin embargo, también se estudia la Torá y se estudia el Zohar y todos los textos igual que la Kabbalah judía. Pero hay dos etapas de la sabiduría de la Kabbalah: antes del concilio del año 364, ¿sí?, del emperador Constantino, y después del concilio. Antes del concilio, la sabiduría de la Kabbalah tenía un método donde el alma, este es el Nefesh, todos traemos esa parte del alma, está en tu sangre es el alma física, pero en la sangre está contaminada porque la gente no se sabe alimentar, porque no sabemos hacer restricción a las emociones. Toda nuestra sangre no está pura. Por eso una persona, si tú la dejas solita que piense, tiende a pensar de forma negativa porque su sangre está impura. La sangre se calienta y entonces eso activa las emociones negativas. Bueno, eso es el Nefesh. Entonces hay dos tipos de Nefesh: Nefesh Behami o Behami, que es Nefesh bestial, que te digo que es como tu impulso, tus ganas de hacer las cosas, y está contenido en la sangre. Por eso la sangre es algo pues divino, es algo espiritual, y todo el proceso, por ejemplo, de los judíos de las 613 mitzvot sirve para purificar la sangre. Para eso sirve. Cuando la sangre de una persona se limpia, simplemente surge la divinidad en la persona. Eso de la sangre y las emociones, como el cerebro reptil. Ándale. Que es por impulso. Es la inclinación al mal que está en el ADN de las personas. Inclusive se puede decir que el Nefesh Behami es el ADN. Ese es lo que le transfiere un papá a un hijo en el momento que lo concibe. Le transfiere su sangre físicamente, ¿vale? Entonces todos, por el hecho de ser humanos, tenemos sangre. Significa que todos tenemos un Nefesh, y el Nefesh es la base del alma. No es el alma propiamente, pero es el lugar donde se asienta el alma. Es importante entenderlo, porque si no, no vamos a entender lo que es Yesod. Entonces, ¿cuál es la base del alma físicamente? La sangre, ¿sí? Por eso está prohibido comer carne de puerco, por eso está prohibido hacer muchas cosas que impurifican la sangre. Por eso los judíos hacen el lavado de manos, por eso hacen la mikvé, por eso hacen un montón de cosas. Todo tiene que ver con purificar la sangre, limpiarla. Cada vez que tú tienes un arranque y te enojas y revientas, tu sangre se impurifica.
Y todas las enfermedades son por impurezas en la sangre, ¿sabías? Es interesantísimo ver que el 99% de las enfermedades son porque la sangre es impura. Y la sangre se impurifica por las emociones. ¿Y tú sabes cuánta gente hay enojada de allá afuera? Y enojada y gritando y lastimando. Hay un montón de gente. Significa que toda esa gente está enferma. En la raíz, en la esencia de la enfermedad. Entonces, eso es el Nefesh Beamit. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el cáncer? Sangre impura. Ajá, es Odio. el odio que está anidado en tu sangre. Entonces, una persona, mientras no ha hecho ese proceso como de introspección y ha descubierto dentro de sí esas cosas, su sangre aún sigue estando enferma. Por eso dice la Kabbalah, todas las almas tenemos pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? La enfermedad de la sangre. ¿Sí? ¿Y qué es el pan de la vergüenza? La incapacidad para recibir la abundancia de Dios, porque Dios es abundancia y somos incapaces de recibirlo porque nuestra sangre no me lo permite. En lugar de que yo esté pensando en la luz y tener mi mente en compartir, etcétera, mi mente se dispersa porque en mi sangre tengo cosas que la dispersan. La impureza en la sangre atrae entidades espirituales negativas. Todas esas entidades espirituales negativas que se unen a tu sangre generan la influencia astral. Eso es el astral. Pues por ejemplo, si tú eres una persona que ahorita va y come tacos de carnitas, te aseguro que lo siguiente que va a pasar es que en algún momento reacciones y estalles en ira. Y en el momento que tú estallas en ira, en ese momento, entidades astrales o espirituales o invisibles, pues, se acercan a ti y se pegan a tu sangre. Entonces ahí es donde juegan las brujerías, ahí es donde juegan todas esas cosas, juegan con la sangre de la persona. Y obviamente mis emociones los mantienen vivos, ¿sí? Incluso una persona, por eso en la Kabbalah está prohibido que un hombre visite un panteón, porque va el hombre, trae su sangre impura y entonces los muertos se pegan a la sangre, porque es la manifestación física del alma, ¿sí? Entonces, de ahí muchas cosas, ¿eh? O sea, vamos a hablar de la sangre, híjole, eternidades, pero vean, o sea, realmente qué es la sangre. Las transfusiones de sangre no son permitidas, porque en el momento en el que alguien te transfiere su sangre, te está pasando toda su impureza. ¿Sí? Y si es una persona enojona, negativa, o que te pongan el corazón de otra persona o la médula de otra persona, te transfieren otro chip, ya no eres tú. Ya no eres tú. En el momento en que recibes una transfusión, ya no eres tú. Ya eres otro ser humano. Y por ejemplo, atraes esas entidades enojado, todo eso, y te vuelves a limpiar tu sangre con oración y siendo positivo y compartiendo. La oración, lo único que purifica la sangre son las humillaciones. Cada vez que te humilla la vida, porque te quedas sin chamba, porque te rompes tu relación de pareja y la esposa se queda resentida y se enoja contigo, cada vez que algo no te sale bien, que Dios no te da honores, está purificándote. Y cada vez que Dios te da honores es porque tu sangre ya es pura. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ya Dios la reconoce, le da reconocimiento, es porque ha purificado su sangre. Pero casi toda la mayoría de la gente estamos en ese proceso de purificación. Lo único que purifica la sangre es el estudio del Zohar. Y el estudio del Zohar, lo que hace el estudio del Zohar es que te evita que te humillen. ¿Sí? Te purifica la sangre sin que tengas que pasar por un proceso de humillación. ¿Sí? Entonces, la oración purifica, pero la oración unida como al estudio. Pero si la persona no estudia y nunca corrige y no tiene las ganas de cambiar nada de sí mismo,
en su vida va a tener que vivir muchas humillaciones para que su sangre se limpie y el alma pueda devolverse a la divinidad. Es como pero la sangre es la que atrae esa purificación. Por eso a donde se vaya a parar la persona, como es su sangre la que atrae, pues ahí le pasan cosas. Mande. Sí, entonces todo eso de no sé, que estés limpio, que estés obrando bien, ese astral y esas entidades no es porque obres mal o bien, sino porque tu sangre pues, ya la traes cargando todo el tiempo. Exacto. Tú te adhieres al sistema astral. Y en el sistema astral hay mucha información, ahí hay maestros, verdad, mentira, media verdad. Hay ángeles verdaderos, mentirosos, hay de todo, es una ilusión. Incluso los sabios le dicen la casa de la risa. Y eso está en Yesod. Es la casa de la risa, o sea, es una locura. También se le llama la Matrix. La Matrix es Yesod. ¿Sí? La película de la Matrix. ¿Qué hay en la película de Matrix? Pues un cuate que encuentra a los iluminados y también lo iluminan y resulta que el cuate pues es el Mesías y no sé si la han visto. Bueno, pues algo muy similar pasa con las personas, ¿no? O sea, es un despertar y encontrar un mundo interno. Después de pensar que lo físico era la realidad, ahora va a descubrir que lo interno es la realidad. Que adentro de sí está la luz, que adentro de sí está el amor, que adentro de sí está todo, y que cuando conecta con eso, físicamente se manifiesta todo. Parece muy simple cuando lo hablamos, pero al hacerlo es difícil por el proceso de purificación de tu sangre. Entonces, esa es una de las razones de la comida kosher. Que no es necesario que la gente que no sea judía sea kosher. Yo le pregunté a mi maestro cuando me enseñó Kabbalah cristiana, oye, ¿es necesario que yo no coma carne? O que no coma algunas cosas que los judíos dicen, no, solamente santifica los alimentos. Y pídele a Dios que eleve las chispas de las almas de la carne que te comes. Lo que sí definitivamente me prohibieron fue la carne de puerco. Y lo he probado, como un taco de carnitas y al siguiente momento estoy enojado con todos. O algo me sale mal. Todo está sincrónico y de repente eso, ¡pum!, me saca de la sincronicidad porque te vincula al astral. Se dice que la carne de puerco, las personas que no quieren corregir nada en su vida y que nunca hacen nada por purificar, incluso reniegan y se resisten a la purificación que la vida les pone, reencarnan en puercos. Por eso es tan parecido al hombre el puerco. Obsérvenle los ojos y la piel. Parece una persona atrapada, ¿no?, en un cuerpezote. Pero entonces una persona que come carne de puerco está alimentándose de un alma humana, del nefesh de un humano. Eso es lo que impurifica el alma, ¿sí? De ahí muchos sistemas, ¿no? O sea, los yogis que hacen puras verduras. Y tienen un sentido. Antes del diluvio de Noé éramos vegetarianos. Después del diluvio de Noé nos crecieron los colmillos. Entonces, antes del diluvio de Noé todos eran vegetarianos. Por eso la gente vivía 900 años. Matusalén, 900 años. Adán vivió 930 años. O sea, Eva también. Todos los primeros patriarcas de la Biblia, todos del Antiguo Testamento eran gente longeva, porque su sangre era pura. ¿Sí? Entonces, nuestro modo de vida, la comida enlatada, los refrescos, todo eso es parte de purificar el alma, o sea, purificar la sangre. Entonces, el que tú seas sano no quiere decir que nada más es porque soy espiritual, sino porque quiero mantener mi cuerpo lejos de la influencia de entidades astrales. ¿Sí? Entonces, en ese astral es donde te ataca todo, ahí es la oración. Si una persona hace oración, está pegándole a Yesod con todo. Si una persona no hace oración, Yesod está fuerte. Entonces la persona emocionalmente nunca se da cuenta que debe compartir, o nunca se da cuenta que debía haber perdonado, nunca se da cuenta de eso,
porque Yesod es como es un velo, ¿sí? Es el velo de Kesher, así se llama. Es la ilusión de pensar que todo está fuera de él. Entonces, bien, Nefesh Beamit, el Nefesh bestial, y Nefesh Elokit, el Nefesh divino. Cuando una persona purifica su sangre, entonces su Nefesh se vuelve Elokit y su Nefesh se hace vasija para el espíritu. ¿Sí? Y observen, en todas las tradiciones espirituales, ¿qué es lo primero que haces? Purificas tu cuerpo. En el yoga, ¿qué haces? Purificas tu cuerpo. En todo, los budistas, ¿qué hacen? Purifican su cuerpo a través de la meditación. En todos, o sea, pero por esa misma razón. Si la sangre está impura, la respiración purifica la sangre también. La meditación ayuda. Pero una persona que tiene problemas de respiración, pues su sangre sigue impura, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando la persona comienza a hacerse espiritual y comienza a compartir, comience a darse cuenta de su propósito en el mundo y empieza a ir hacia adentro y empieza a conectar consigo mismo y empieza un camino como de autodescubrimiento de la divinidad, como que busca a Dios en su interior, la persona va a conectar con su chispa divina. Cuando conecta esa persona con su chispa divina, Dios le da el siguiente nivel de alma. El siguiente nivel de alma es un siguiente estado de conciencia, un siguiente estado de ser. Para eso sirve el árbol de la vida, para subir. ¿Sí? Entonces, entro en un siguiente estado de conciencia que es el estado de Ruach. ¿Sí? Antes de Isaac Luria, que hoy la Kabbalah que se maneja en YouTube y todo lo que vean es Kabbalah luriánica. Antes de eso, había un sistema que decía que lo primero que surgiera era la Neshama. Básicamente es lo mismo. Neshama es alma divina, Ruach es aliento, se traduce como espíritu. ¿No? ¿Se acuerdan? Ustedes fueron cuando fuimos a las grutas de Tolantongo, hicimos una oración adentro de la cueva donde solo hay agua. Ahí no hay oponente. Como todo es agua y el agua es Dios, no hay astral. O sea, hay lugares específicos donde se puede hacer oración y es poderosísima, ¿eh? Para eso se necesita el agua. ¿Vale? Muy bien, pues entonces este Nefesh hace conexión y jala el Ruach. El Ruach también tiene dos polos, Benjamín y Elohim. Es una persona que su sangre está impura, jala el Ruach, el Ruach Benjamín, que también es un espíritu impuro, que los sabios le llaman el intelecto puro, el intelecto sin Dios, la lógica, la razón. ¿Sí? Y hay otro intelecto que es el Ruach Elohim, que es la sabiduría. Es cuando la persona ya empieza a emanar sabiduría. La persona empieza a sacar sabiduría de quién sabe dónde, del alma. Pues sí, porque ha conectado con el Ruach Elohim. Y luego la persona aquí hace vasija y entonces atrae la Neshama. ¿Sí? Y la Neshama pues solamente es una, ¿no? Entonces cuando conectas con el Ruach Elohim y trabajas ese estado del alma, atraes la Neshama. Y entonces en la Neshama se revela algo que se llama en Kabbalah Or Makif, que es luz circundante. Toda la luz circundante es todo el potencial del alma, el Cristo cósmico. ¿Sí? Bueno, pues, vale. Dice aquí, nivel del alma, Nefesh y Ruach. Si se dan cuenta, en Yesod se juega esto. Se juega todo eso. ¿Y qué te conecta a la luz? ¿Y qué te desconecta de la luz? Sería la pregunta. Siempre. Entonces, las personas muchas veces les digo, no sabemos qué nos conecta o qué nos desconecta de la luz. Entonces, casi siempre hacemos cosas
que impurifican más la sangre y que nos hacen caer más en la negatividad. Cuando hablo de la negatividad es que te hacen caer en estados emocionales negativos: tristeza, depresión, enojo, ira, apatía. Todas las emociones o sentimientos que no te mueven, que no te ayudan a moverte, eso es producto de que conectaste con la parte impura del árbol de la vida. Y eso también se llama la parte impura del árbol de la vida. Entonces, y cuando tú empiezas a conectar con la luz, pues, y toda tu vida la diriges hacia Dios, porque esa es la clave de Yesod, dirigir todo hacia Dios. Voy a comer, pero ya bendijiste los alimentos. Incluso eres consciente de lo que vas a recibir. Vas a hacer el amor, pero ya pusiste tu relación, la entregaste a Dios e incluso metiste a Dios en tu relación. O sea, es meter a Dios en todas las cosas: en el sexo, en la comida, en el conocimiento, en el trabajo, en todo. Mientras una persona tenga a Dios desconectado de todas las áreas de su vida, la persona está trabajando o vibrando en el nivel astral. Y mientras estés vibrando en el nivel astral, pues va a ser muy difícil que tengas éxito, que seas próspero, que tengas salud. Va a ser muy difícil, es imposible casi, porque en el astral te digo que hay muchas fuerzas, hay muchas energías. Es la casa de los espejos, es una locura. ¿Sí? Entonces, conectarlo todo a Dios o santificarlo le quita la parte negativa, a la comida, al sexo. Te conecta automáticamente al árbol de la vida. Tú vives en Malhut, automáticamente te vinculas a lo espiritual, automáticamente. Pero el hecho de que tú tengas sexo porque tienes ganas, te estás vinculando más con la parte impura del árbol de la vida. Y no es que no lo hagas porque tienes ganas o no, sino es que a pesar de que tienes ganas, lo dejas, lo entregas a la luz. Inclusive le pones un propósito divino al acto sexual. Y todo se intenciona. En Yesod trabaja de esa forma. Es la intención, es el poder de dirigir la fuerza de Dios hacia un punto. ¿Vale? Y la única forma de que el astral no impacte en tu vida sería teniendo la sangre más pura posible. Teniendo tu pensamiento, tu intención en el momento presente, en la luz. Por ejemplo, aunque tenga pura la sangre, no importa, eso purifica. El que tú en este momento, no sé, alguien allá afuera te pidiera dinero y que tú dijeras, órale, y agarres dinero y digas, en el mismo instante en el que lo estás soltando, dijeras, deseo ser como la luz, y lo sueltes. Si en el mismo momento en el que tú estás otorgando, pones tu mente e impulsas con ese pensamiento de deseo ser como la luz, te brincas desde Malhut hasta Tiferet sin pasar por Yesod. Entonces, la única forma de cruzar el astral es que yo haga las cosas por un deseo auténtico de ser afín a Dios. Inclusive el hecho de que ustedes vengan a la clase, si ustedes vienen porque quieren conocimiento o porque quieren lo que sea, vienen en el nivel de conexión con Yesod. Pero si ustedes dijeran, hoy me quiero hacer afín a Dios y quiero corregir, no importa qué es lo que entiende, qué es lo que aprenda, lo que entiende y aprenda, lo voy a corregir. En ese momento brincarían al nivel de Tiferet automáticamente. O sea, la séfira de Yesod es una séfira que se debe de evitar pasar, porque tiene muchas ilusiones en su interior. Muchas ilusiones. ¿Han visto la película de fantasía? ¿No? Atreyu y... ¿no? ¿Verdad? Historia sin fin se llama. del monstruo, del El dragón que parece perro.
Atreyu que pasa las pruebas y que la prueba de que la esfinge le va a mostrar sus miedos más profundos. Véanla con la conciencia. Esa película habla de Yesod. Eso es Yesod. Que de la nada se va a comer el mundo, que es el mal, y entonces ya nadie va a creer y la luz se va a perder. Y entonces este chavito tiene que leer el libro para que la luz no se pierda. Hagan de cuenta que es el Zohar, la Séfira de Yesod, y Atreyu, que es como el cuate que está en el personaje, que es el que salva a la princesa. Pues eres tú mismo, pero es tu alma que está viviendo esos procesos espirituales. O sea, como en el juego del turista que te brincas de un casillero al otro, así puedes hacerle. Pero entonces, ese astral y todo eso existe y no existe a la vez. Es un espejo. Es como serpientes y escaleras. Es como el juego de la oca. El juego de la oca fue inspirado en esto. El camino de Santiago de Compostela, todo eso fue inspirado en esto. Es algo iniciático. Observa, cuando Jesús dijo en el Evangelio, carguen su cruz y síganme, lleven su cruz y síganme, les está hablando. La cruz es la letra Taf, que es el sendero que une Malhut con Yesod. Los está invitando a que vayan a su interior y que lo busquen ahí. La gente piensa, la cruz de las penas y los pecados. Bueno, en un nivel de entendimiento sí, pero en realidad es algo iniciático. Es una invitación a que vayas a tu interior y encuentres a Jesús en Tiferet. Entonces, pero Yesod es un espacio que está ahí y que no puedes evitarlo. O sea, si tú cierras tus ojos en este momento y dices, voy a meditar para que me vaya bien, la primera fuerza que llega aquí es Yesod. Y te va a decir, no puedes. Imposible, esto es duro, esto es una mesa, no se puede mover de aquí. Pero, si yo lo entiendo como algo que lo puedo mover a través del poder de la intención, me puedo enganchar al nivel de Tiferet, brincándome Yesod. ¿Sí? Los maestros más grandes siempre se brincan Yesod. Porque aparte pues no hay tiempo, ¿no?, de aprender. O sea, nos llevaría una vida a entender eso. Y más, yo creo que muchas vidas, Los cabalistas son estudiosos, pero de vidas enteras. O sea, pasar por Yesod es algo que te llevaría muchas vidas a entenderlo. Entonces, por eso, la pregunta es, ¿quién eres y qué deseas todos los días de tu vida desde que te levantas? En función de que respondas esa pregunta, esa es la conciencia pura o impura. ¿Sí? Por eso Yesod bien aspectado es conciencia pura. O sea, sé quién soy y sé a dónde voy. ¿Sí? Entonces, si tú compartes, es porque sabes que eres la luz, ¿no? Y si eres la luz y compartes, pues, y buscas solo el ser como la luz, ser afín a la luz, es la clave para no conectar con el mundo astral, para no toparte con maestros engañosos, para no conocer ángeles engañosos, para no conocer arcontes, guardianes, custodios que están en las esferas del árbol de la vida. Y que al final es gente que te encuentras en tu vida que te trata de manera severa. ¿Esos mismos? Todos los mundos, lo que mueves en lo espiritual físicamente está ahí. Por ejemplo, una persona que está a lo mejor trabajando en un nivel espiritual, aunque no sepa Kabbalah, y tiene un jefe regañón, ese es un arconte. La persona se quedó atorada en una vida pasada en un proceso de Yesod y continúa con su proceso, aunque la persona no sepa. ¿El jefe? El que se encuentra el jefe. O sea, el problema no es el enojón, el problema es el que se lo topa. El problema no es la chava que pone el cuerno, sino el tipo que llega y anda con ella. O sea, ¿por qué yo llegué con ella?
¿Por qué justo viviré con esa persona que me hizo la vida de cuadritos? Bueno, porque traía un proceso espiritual. Entonces, esos eventos de situaciones que te suceden y que están ahí, eso es Yesod. Y es el proceso espiritual en el que te quedaste en una encarnación pasada. ¿Cómo trabajas eso? O sea, alguien que no está estudiando Cábala, por ejemplo, y que está lidiando con un jefe que le hace sufrir, bueno, le hace ver su suerte. ¿Cómo lo trabaja? La única manera de pasar a través de ello es compartir incondicionalmente con ese jefe y conectarte con diferente. Si no haces esa acción de dar incondicional, aunque duela, te quedas en Yesod. Esa sería la humillación, y eso sería lo que purificaría tu sangre. ¿Cómo le voy a dar si es canijo conmigo? ¿Cómo le voy a compartir si me hizo esto o me hizo aquello? Entonces, pero el hecho de compartir incondicionalmente, deseando ser como la luz, me bota por encima de la prueba. Todas las pruebas, todo lo que le llaman prueba a la gente está en Yesod. Y te terminaría quitando el ejemplo de regaño, uno el ejemplo de regaño no plantaría su corazón. Como tú vibrarías ya en otra frecuencia porque estarías compartiendo con amor con esa persona, simplemente ese jefe o cambia o se va. O ya no te afecta. O a lo mejor lo corren y te suben a ti de jefe. O a lo mejor te corren a ti y te vas a otro trabajo y te lo pagan más en otro lugar. Por eso Yesod es como la locura, ¿no? Yesod es la locura, y es por el cual muchas personas dejan de aprender Kabbalah o dejan de aprender cualquier camino espiritual, porque siempre lo primero con lo que topas en cualquier camino espiritual es Yesod. Siempre. O sea, cuando alguien empieza, no sé, a toparse consigo mismo y se empieza a ver como en un espejo reflejado en otro, se espantan. Dice, mi jefe es canijo, ¿qué no ves que él nada más te espejeaba lo que tú eres? O este cuate es desgraciado conmigo, pues tú eres igual de desgraciado. Nada más, el otro nada más te está espejeando lo que tú eres. Y eso es un espejo de la vida, pero es un espejo que da miedo, porque ves claramente en quién te has convertido. ¿Sí? Entonces ahí uno se da cuenta, uno piensa que es un ser de luz impresionante, levitando, en Binah o en otras esferas que vean son más arriba y dices, compartir, incondicional. Y aquí ves que estás en un nivel donde te está espejeando, que eres envidioso y te está espejeando la envidia. Esta parte que decía ella de que ya no te afecta, entonces no es entre los ángeles, no viene siendo esa parte. No, es que pasas a través de la envidia. El tipo te está reflejando con envidia y tú vas a pasar a través de la envidia porque incluso lo vas a ayudar. Ok, me tiene envidia en mi trabajo. Oye, tengo una idea para que tu trabajo sea mejor que el mío incluso. O sea, compartí con él, incluso lo ayudé a que fuera mejor que yo. Eso me hace pasar a través de la envidia. Pero te digo, son actos de amor. Y es la forma en la que puedo cruzar el árbol de la vida así, en un instante, sin proceso, sin que te esperes a otras 5 vidas a ver qué aprendes, si la conciencia, si el nefesh no sé qué. Aquí pasa rapidito. Nada más el chiste es, oye, ¿realmente estás compartiendo? Pero regularmente las personas se enojan, o se molestan y dicen, es que mi esposo nunca me pela. ¿Será porque tú también estás ignorando y no pelas a Dios? ¿O no pelas a tal? ¿O no pelas a tal? Y haces sentir igual a tal. Cuando la persona lo entiende, empieza a ser amable y a compartir incondicionalmente con la gente. Y empieza a brincarse todas las pruebas de la vida. Pasa los exámenes sin entrar a los cursos. Se los juro, porque la vida es una escuela. Pero en esta escuela yo puedo ser como los extraburros que
O sea, soy un porro de 80 años con un jersey con los preparatorianos. O soy un cuate que se ha brincado todos los años. Porque da incondicional. La clave es el amor. Y la clave es, en lugar de que tú te claves en ¿por qué me ve así? ¡Ay! Rompe mi corazón. En lugar de que tú te claves en ese nivel de vibración que te impurificaría más y te metería más al fondo, y esa, aunque me vean feo, mira hija lo que te compré, mira este iPhone. Sí. Oye, no inventes, ¿y cómo le das más si no se lo merece? Porque la amo incondicionalmente. Y porque sé que soy luz. Y porque sé que la luz es infinita, nunca se acaba. Y porque sé que yo soy afín a la luz. Por esa razón. Y entonces ahí la persona empieza a ya no parecerse a las demás personas. Te has convertido en un sabio. Se le llama aquí sadik. Eso es ser un sadik. ¿Sí? Oye, Cristian, yo había oído también de la sangre que hay algunas religiones que no la permiten, ¿no? Que ya vi que es parte de eso, pero que también porque dabas como que todos tus lazos karmáticos de tus generaciones, pero ya no sé si eso también es cierto. Sí, o sea, la sangre contiene, te digo, transfiere el ADN. Y tu ADN son todas tus acciones negativas de todas tus vidas. Por eso lo que les digo es brincarse Yesod. Si tú te brincas Yesod, ni vidas pasadas, no tienes pecado, no hay nada en contra tuya, nadie te acusa. Pero tienes que mantenerte en ese amor incondicional, sin exigirle a las personas nada, sino solo darles. Es la clave, ¿eh? Lo que les estoy diciendo les pueden ahorrar años de topes en su vida, se los juro. Hay personas, pasan 50 años y siguen tropezándose con la misma piedra porque es su yesod y es su espejo, y están ya incluso hasta locos. Y ya pasaron por todas las escuelas espirituales y ya aprendieron todo y siguen peleándose con su pareja por la misma cosa de cuando tenían 20. Entonces aquí el punto es, tú compartes incondicionalmente y la luz te brinca de año. O sea, me hago mis transfusiones de sangre, pero soy como la luz y... Tú eres como la luz y en ese momento la luz te inyecta, qué buena pregunta, la luz te inyecta algo que se llama sangre pura. Y cuando tú has hecho esa transfusión, porque es una transfusión, en ese momento tú y Adonai son una misma cosa. ¿Sí? Ya no es el ADN material XY, sino aquí, fíjate aquí, la cadena de ADN tiene 2, la cadena de Adonai tiene 12. Por eso el coeficiente intelectual de Adán era de 1000. Por eso vivió tantos años. El coeficiente intelectual de una persona hoy es como de 195. Y si anda medio y le gusta pues a lo mejor de a 60, de a 50, con trabajo se acuerda cómo se llama. Imagínate, Adán tenía un coeficiente intelectual de 1000. Enoc tenía un coeficiente intelectual de ese tamaño. Por eso Dios lo hizo ángel y se lo llevó con cuerpo. ¿Sí? Porque la clave es esa, compartir incondicional. Les puedo contar historias de sabios que así han alcanzado los máximos niveles espirituales. Y el punto es, en el momento de la prueba, y la prueba me refiero en el momento en el que emocionalmente no estás bien, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿A dónde vas? ¿Qué dices? Si tus acciones
y tu decisión es en afinidad con la luz, perfecto. Adonai se va a apegar a ti, a tu sangre. Pero si reaccionas de una manera distinta, todo el sistema impuro se pega a ti. Esa es la inclinación al mal. Sí, es un sistema impuro, o sea, son muchas cosas. Son ángeles, son muertos, son creencias, son cosas que plantan por ahí, que en las pirámides y las andan difundiendo con la mente de la gente que sabe. Y a uno todo eso se le impregna en su mente, y por eso uno empieza a pensar de manera consumista y empieza uno a pensar otras cosas, porque estoy manejando esos dos cromosomas. Pero el ADN divino tiene 12 cromosomas, que serían los 12 apóstoles, cabalísticamente. Y Jesús, pues el ser superior, tu ser verdadero, el que dio con amor incondicional, ese es Jesús. Y los 12 cromosomas son los 12 apóstoles que se acercan a Jesús para aprender de él. ¿Sí? Muy loco, pero en teoría, cuando sufrimos ¿cómo podría yo decir? Cuando te desconectas y entonces caes en la cuenta que estás desconectado, es válido volverte a conectar, porque es difícil en mi caso permanecer conectada todo el tiempo. O sea, sí he estado conectada, pero permanecer cuesta trabajo, porque apenas pasa un evento y después recapacitas y dices, híjole, me desconecté y otra vez a volver a trabajar en eso. O sea, pienso yo que hay que estar como alerta a no sufrir la desconexión, que ni cuenta te das. Hay una persona que siempre estaba en estado meditativo y está así, conectaba a la luz. Entonces un día llega su esposa, agarra uno de sus libros y se lo avienta. El cuate se para enojado y le dice un montón de cosas así, le dice el chorro de cosas. Se aparece el ángel y le dice: acabas de perder tu estado de conexión con la luz. Y se desaparece. Y entonces él dice: wow, significa que es una oportunidad para que a partir de este momento trate mejor a mi esposa. Se vuelve a aparecer el mismo ángel y dice: acabas de recuperar tu estado de conexión. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en los momentos aparentemente... Que hay que dejar de ver la vida como de forma religiosa, como nos enseñaron. Te equivocas y en el siguiente momento te puedes conectar a la luz otra vez. No es necesario pasar por el proceso de que soy pecador. No, inmediatamente levántate. Inmediatamente, o sea, ya la regué y le dije algo que no debía haber dicho. Es una oportunidad para que a partir de este momento cuide mis palabras. Y el que tú hagas ese esfuerzo te vuelve a unir otra vez al árbol de la vida. Entonces, desconectarnos del árbol de la vida ocurre por el adoctrinamiento que tenemos por la religión. Los adoctrinamientos nos así fracturan la conexión con el árbol de la vida. Entonces tenemos que aprender a quitarnos esas creencias que tenemos, ¿no? O sea, ni soy pecador, sí cometes errores, pero en el siguiente momento te puedes reivindicar. Tampoco es buena la culpa, porque la culpa te mantiene atorada en Yesod también. Sino, ya la regué, ni modo, me conecto otra vez a la luz. ¿Sí? O sea, la vida te da muchas oportunidades. También también en lugar de tomarnos lo personal y enojarnos con Dios porque nos hace algo, o enojarnos con alguien, hay que tomarlo de manera impersonal, como una enseñanza. O sea, Dios me puso esta enseñanza, no la pude hacer, ponme otra. Como si estuviera en un simulador de vuelo. Así se debe ver la vida, como si estuviéramos en un simulador de vuelo. Desde esa perspectiva hay que vivir. Pero si vivimos desde la perspectiva en el que es una película y yo soy el actor, voy a sufrir.
Voy a sufrir porque me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que no estoy listo para hacer. Entonces también esa es otra prueba y otro adoctrinamiento, ¿no? Creemos que tenemos que llegar a este nivel ahorita. No, mira, la sabiduría te enseña poco a poquito. A lo mejor ahorita no vas a hacer restricción en las cosas más horribles que haces, pero ¿qué te parece si haces restricción en dejar de juzgar? ¿O qué te parece si haces restricción en hacer un cambio en tu alimentación? ¿O qué te parece en algo que puedas hacer ahorita, inmediatamente, en este momento que estés listo para hacer? Bueno, ese evento te va a llevar a la siguiente escalera y al siguiente peldaño y al siguiente peldaño. Y al final vas a recorrer 150 escalones. ¿Sí? Y esos 150 escalones es el camino de regreso a Dios. Son 150. 150 escalones espirituales. Entonces, y en cada escalón hay que corregir una vasija. Entonces, por eso, la regué, no importa, vuélveme a poner la oportunidad, Padre. O sea, tú nada más dile a la luz, vuélveme a poner la oportunidad para corregir, y la luz dice, vuela. Me ha pasado a mí que ahorita la riego, vuélveme a poner la oportunidad, y 20 minutos después me la vuelven a poner con otra persona. ¿Sí? O sea, si tú le dices quiero corregirme a Dios, el universo te da así. Tus deseos, tus decretos casi son órdenes en el momento. Pero tienes que ver la vida como una escuela. Me tengo que ver a mí mismo como un estudiante y tengo que percibir a toda la gente que está aquí alrededor de mí como los instrumentos a través de los cuales el estudiante tiene que aprender. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, ahora sí hay que vivir. En Yesod, por eso dice ahí base o reciprocidad. Significa lo que te choca, te checa 50 veces. ¿No? Tú dices que esa persona es mala. Pues tú compártele como si fuera buena. Y entonces vas a obtener luz en ese evento. ¿Sí? Yo creo que lo más difícil de desaparecer en Yesod es el juicio. Fíjense, en vicios dice demasiado emocional, credulidad, inestabilidad, ociosidad, cambios de humor y tendencias compulsivas. Y aquí hay más, mira, locura, sueños imprácticos, personalidad débil, memoria defectuosa, insensibilidad, tendencias obsesivas, tendencias compulsivas. Y cuando Yesod está equilibrado, estabilidad emocional, capacidad visionaria, independencia, imaginación fuerte, mutabilidad, buena memoria, receptividad, reciprocidad, sensibilidad, conocimiento de los ciclos, intuición, fuerza femenina y buen ritmo. Esa es la parte femenina de la creación. Está en Yesod. Y solo en el amor es donde uno revela la parte femenina. ¿Sí? Y ese es el reto. Venimos a despertar la parte femenina que hay en nosotros. ¿Sí? La mujer se supone que ya la tiene despierta. Por eso cuando da vida, de manera incondicional puede dar su vida a los niños. Solamente lo único que tiene que hacer la mujer es llevar ese nivel de amor hacia los demás. Y el hombre pues lo tiene que desarrollar. Por eso la mujer, en etapa de ser mamá, de lactancia, su sangre se hace blanca. Y es misericordia para los hijos. ¿Sí?
quiere decir que su nefesh durante los meses de lactancia es Elohim. Está pura totalmente. Sí. Porque está dando vida. Porque está en un periodo de lactancia. Como que en ese momento la mujer es divina, intocable, nada la puede detener, nada la enferma, nada la mueve, en ese momento, porque está totalmente entregada a sus hijos. Sí. Conforme va creciendo los hijos, pues nos vamos como desapegando de eso y pues empezamos a caer en otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan de eso? Lo que decía es que, por ejemplo, los hombres si van que no es recomendable ir al panteón por todo eso. Pues yo voy al panteón y me voy, después es recomendable como, o sea, antes de protegerte o después limpiarte, o ya vuelvo a decir, no, pues yo soy como la luz y me pongo a, no me importa calientes. Después tendrías que ir a hacer mikvé para que realmente pudieras limpiar eso. Pero lo más recomendable es que no vayas a un panteón. En los panteones, cerca de las tumbas, están los nefesh de las personas que estuvieron ahí. Mira, hay una diferencia entre un campo santo y un panteón. Los campos santos se supone que son personas que vivieron su vida en santidad, purificaron su sangre, dedicaron su vida a Dios. Y los panteones son personas que vivieron su vida pues así, normal, así como ellos entendieron. Su nefesh está pegado a las tumbas. Entonces, esos seres, esos muertos, odian a los hombres que tienen cuerpo físico, a los varones, los odian. Entonces, cuando tú, porque Dios no les permitió volver a reencarnar y dejó su nefesh ahí en el cuerpo, entonces tienen odio contra los que están vivos y encarnados. Cuando tú vas a un panteón y te peleaste, por ejemplo, con tu mamá, con tu novia, y en ese momento ella está enojada contigo, esa fuerza espiritual se mete en tu novia y a través de su odio, de sus ojos, te proyecta el mal de ojo. Eso produce hasta la muerte, pero eso produce que se seque, que te vaya mal en los negocios, que ya no te recuperes fácilmente en todo. Entonces, por eso incluso cuando un hombre, por ejemplo, va a un campo santo, se pide que los hombres en la tradición judía se pide que las mujeres van hasta adelante y los hombres van hasta atrás y van tapados, pero van a un campo santo, como a visitar a la tumba de un tzadik. Pero para ir a un panteón donde pues quién sabe quién esté ahí, entonces lo más recomendable es no asistir. Pero no tanto que tal vez, no sé, tu abuelita murió ahí, tu hermano, o sea, también su nefesh está ahí, o igual pues no. Siempre está su nefesh ahí, donde están los restos, así sea un hueso o polvo, ahí está su nefesh pegado al polvo. ¿Y polvo. ese también va a ser como malo, pues? Si tu hermano, tu abuelita o quien esté ahí fue bondadoso, no es malo. Tú le hablas y le dices, incluso vas a recibir ayuda de su nefesh. Pero si esa persona fue, por ejemplo, un violador, alguien que mató, y tú te acercas a esa tumba, automáticamente vas a sentir esa energía. Te conectas automáticamente con esa energía. Entonces es importante que en los panteones nosotros pues tratemos de no estar ahí. Es más, ayudamos más haciendo oración desde afuera que realmente parándote en esos lugares, a menos que sea algo totalmente necesario y después de ahí hagas mikvé. ¿Qué es eso? Es una meditación adentro del agua. Los jueves de cada 15 días en la mañana hacemos mikvé, por si quieren. ¿Este jueves vas a hacer? Este jueves yo creo que sí vamos a hacer. ¿Allá donde el otro día? En Villa del Carbón. ¿Pero ahí mismo? En las cascadas, sí, yo creo. ¿Vale? Entonces
Entonces hay muchas restricciones, ¿no? Lo mismo son los velorios. ¿Eh? El velorio es lo mismo, ¿no? No, en el velorio es diferente. Ahí tienes necesidad de estar ahí, pero pidiendo porque el alma se eleve. En un velorio se supone que debemos de juntar 10 hombres y hacer salmos durante toda la noche. Eso es un velorio. Pero los velorios de ahora son otra cosa, ¿no? O sea, pues es cotorrear y ver a la familia que no has visto en 20 años. Entonces, pues no hay como el propósito. Pero en un velorio la idea es que 10 hombres durante toda la noche sin descanso hagan salmos. Por ejemplo, si somos 10 hermanos, de tal hora a tal hora yo, y luego de tal hora a tal hora tú, y así toda la noche sin descanso que haya salmos. Y eso asegura que esa alma se vaya al cielo. O sea, ya que ya no recarga. Que ya no recarga. ¿Solo varones? Los varones es más poderoso porque las mujeres cuando están en su periodo, por la sangre, se vuelven impuras. O sea, el periodo de la mujer cuando deja de menstruar es totalmente, ya está purificando. Pero en el momento que menstrua, o sea, los días que menstrua, como está emanando sangre, atrae entidades espirituales negativas. Por eso esos días ella se enoja más, no es muy paciente y tiene muchos cambios emocionales, porque en esos días se acercan entidades espirituales o astrales mientras está menstruando. Entonces la oración cuando una mujer está menstruando no es tan poderosa como la oración de un hombre. No es así cuando ella no está menstruando, Cuando haya 7 días después de la menstruación, hasta antes de que menstrue, la mujer tiene un poder espiritual cañón. O sea, si pide algo, se lo da a Dios. ¿Y durante ese proceso de menstruación hay algo que pueda hacer la mujer o dejarlo? Pues simplemente en esos días puedes hablar con Dios y puedes hacer oración, pero lo más importante sería tratar de que hagas restricción en tus emociones con tu pareja y con tus hijos varones, porque mientras estás menstruando y si tienes hijos varones les puedes truncar su vida, porque te enojaste y no trapearon bien y ya les aventaste algo y les va a ir mal en la escuela, les va a ir mal en todo durante unos meses, porque en ese momento la energía de juicio está totalmente activada en ti. Entonces esos días pues necesitamos hacer mucha restricción emocional en las emociones. Si estoy enojada o tengo que hablar cosas fuertes con un hombre, déjalas para después de tu menstruación. ¿Sí? Durante la menstruación no es bueno que la mujer se confronte con el hombre porque lo afecta. Y obviamente, por causa y efecto, pues también ella se afecta, ¿no? Y el que vaya... Por eso los matrimonios a veces a los hombres nada más le falta que los perros lo orinen, porque como no sabemos, ella cuando esté en sus días está enojado con él y no dice nada, pero nada más con la pura vista así que lo ve y dice, desgraciado, ya llegó, ya con eso tiene, porque la sangre transfiere una energía pero súper negativa. Ahora sí, perdón, disculpa. De las mujeres al ir a los panteones no importa. No, la mujer es inmune al mal de ojo. Ya quisiste ser mujer. Pero no a las entidades de los panteones. Si está en sus días, sí se le pegan, pero igual va a ser mikvé y se le quita. Pero su estado de ánimo no se afecta por el mal de ojo. Entre mujeres podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. Yo creo que lo hicieron con esa intención, porque es algo similar. ¿Y embarazados? Embarazados se tiene que cuidar mucho, porque ahí le pega mucho a los bebés.
aunque Dios las hace muy fuertes, lo que decrete una mujer embarazada se hace, se mueve el mundo espiritual. Así que aguas con llevarse mal con tu nuera cuando esté embarazada, o sea, o con una hermana, o con alguien, no, o sea, cuando esté embarazada, haz lo posible para que se sienta bien, para que sus palabras sean de que Dios te bendiga. Esa es la razón por la cual el marido, con el embarazo, viene el rollo de los antojos. A ver qué tanto te moviste por tu esposa y qué tantas bendiciones te dio, o qué tantas maldiciones te dio durante el embarazo, ¿no? Y finalmente el marido sale afectado. El marido, háganle cuenta que como los hombres fuimos los que fracturamos el árbol de la vida en el becerro de oro, a los que nos pegan más las energías de los planetas a través de la mujer es a los hombres. Y todas las maldiciones entran a la vida de un hombre por una mujer. O sea, cualquier mala racha. Sí. Porque hiciste enojar a tu jefa, porque hiciste enojar a tu amiga, porque quedaste mal con alguien, porque le prometiste algo y no le cumpliste. Pero los planetas, así la parte más severa de los planetas, en un hombre pasan por una mujer. ¿Sí? Y el Zohar es así clarísimo en ese rollo, ¿no? O sea, todo el mal que le pasa a un hombre es por una mujer, enojada o insatisfecha. Hoy en día sales a la calle, te metes al periférico y ya te lamentaron 10 chavas. Y aparte tú eres peleonero, te vas peleando con ellas, ¿qué crees que te pase? ¡Sas! Sí, por eso dice, y hay otro proverbio, a la mujer ni con el pétalo de una rosa, porque es la peor maldición para un varón. Esa es la peor maldición, que una mujer esté enojada con él. Y ve si es tu mamá, ya, o sea, no manches, ya para qué vas a trabajar. O si es tu esposa, peor, ¿no? O si es una hija, híjole. ¿Sí? Pero si es un hombre, pues no. ¿Vale? Pues. Oye, Cris, otra pregunta. ¿Y cuando uno muere, qué es lo más sabio para hacer con el cuerpo? O sea, Enterrarlo y velarlo. Quemarlo no, porque borras todos los registros del alma. Todas las experiencias del alma se borran. Es lo más barato, pero no es lo conveniente. Incluso si tú le dices a Dios, dame el dinero que necesito para enterrarlo, y en un ataúd de madera, de preferencia. ¿Por qué? Para que el nefesh se conserve en el cuerpo. ¿Que no se sabe? No, el nefesh ya se queda ahí totalmente. Y con oración se puede hacer que el alma se eleve. Pero si tú lo quemas, y en esta vida él aprendió a no serle infiel a su pareja, se borra de su memoria y vuelve otra vez a ese proceso. Mande. Cuando los queman no te quedas un año. Como el cuerpo se destruye, el nefesh ya no puede quedarse ahí, entonces tiene que volver a tomar cuerpo para volver a experimentar lo mismo. Como si no hubiera pasado esa. Por eso a los cabalistas cristianos en la Edad Media, la iglesia los quemó vivos y los quemó con leña verde. ¿Y eso qué? ¿La leña verde? Para borrar totalmente todas sus memorias de la Kabbalah. Dijeron que eran brujas, pero eran sabios. ¿Por qué eso de verde? Porque esa leña es una leña de un árbol especial que sirve para borrar las memorias, los akáshicos, para que el alma no se acuerde de que algún día fue cabalista. A lo mejor después, cuando te llega la sabiduría, como ahorita que estás en una clase y dices,
como que eso ya lo sabía. Déjà vu, ¿no? Dices, y muchas personas que llegan a la Kabbalah cristiana fueron quemados. Volver a empezar. Fui a la casa de una señora, le toco su puerta, decía costurera, y le digo, oiga, quiero que me grabe unas letras hebreas. Y me dice, ¿y qué estudian o qué onda? Y no, pues es que somos de una escuela de Kabbalah. Y dice, a ver, cuéntame más, pero baja la voz, porque nos van a oír. Es su memoria de esconderse. Porque esta sabiduría se enseñaba en las cuevas, se enseñaba así escondidas. Era penado estudiarla. Hoy es una bendición, te dejan, bueno, no te dejan tan abiertamente, pero sí es más que antes. Pero sí, o sea, tú dices, estoy estudiando Kabbalah y es así como de, ¿estás estudiando brujería? ¿No? Porque es la memoria que tiene. Se quemaron a las brujas, que fueron los cabalistas y las cabalistas. O sea, todas las personas que estudiaban la sabiduría de Dios, que nos llevaba a vivir experiencias, todo eso fue desaparecido. Si yo, por ejemplo, me enterraron en otra vida, pues ahí se quedó mi nefe, se supone, ¿no? Ajá. Ya, entonces, ¿qué espíritu vino por Se conservan los nefesh pero esos nefesh son nefesh Behamí, porque no has alcanzado el estado de santidad, por eso estás aquí. Entonces, en el momento en el que tú alcances el estado de santidad, tu nefesh se va. Todos sus niveles nefesh, ruach, neshama se unifican y se van. No requiere otro. Ya no, se acaban las encarnaciones. Pero para eso tienes que ser amor incondicional. Por eso en el Evangelio no existe la reencarnación, porque es tú sé amor y ya no reencarnas. Sí, así que nos caen muchos 20, ¿no? Si ustedes creen que es la primera vez que estudian el árbol de la vida o la Kabbalah, eso ya lo hemos estudiado un montón de veces. Más bien la pregunta sería, o sea, ¿en esta vida realmente estamos dispuestos a amar? Porque si ustedes en esta vida lo hacen y aman incondicionalmente, ya no hay necesidad de regresar. El primer paso para ser un iniciado es: acepto mi encarnación con amor y todo lo que conlleva ella, o sea, mi esposa, mis hijos, todo lo que me ha puesto Dios, lo acepto con amor. Acepto con amor todas mis encarnaciones, así como están. Y te pido, Señor, que esta sea la última. Esa es la oración del iniciado. ¿Sí? Pero tienes que aceptar con amor tu vida.